En los últimos años de su reinado, el rey Ricardo II de Inglaterra fue condenado como un tirano que se rodeaba de guardaespaldas personales, conocidos como los arqueros de Cheshire. Pero ¿quiénes eran realmente estos protectores de élite? Viajemos atrás en el tiempo hasta la Edad Media y echemos un vistazo a algunos legendarios arqueros de largo alcance, a un rey condenado y a cómo el poder absoluto corrompe. Por supuesto, y disculpen si sueno un poco enfermo, estoy luchando diligentemente contra un resfriado en este momento. Bienvenidos a Locura Medieval. Haz una reverencia a Eduardo. Estaba en guerra, no con algún país extranjero lejano, sino con los galeses. Tras la conquista normanda de Inglaterra en 1066, controlaron gran parte de Gales. Guillermo el Conquistador designó señores a lo largo de la frontera, pero los principados galeses de Powys, Winded y Dehubert aún sobrevivían. A finales del siglo XI, los galeses contraatacaron y varios reyes ingleses intentaron conquistar los principados. Fue Eduardo I, conocido como Piernas Largas, porque era increíblemente alto, quien finalmente invadió Gales en 1277 y se encontró por primera vez con los arqueros galeses y sus arcos largos en 1188. En su libro Viaje por Gales, el historiador Gerald de Gales informó que el arco largo galés era, cito, no hechos de cuerno, ni de albura, ni tampoco de tejo. Los galeses tallaban sus arcos de los olmos enanos del bosque. No son nada impresionantes a la vista, ni siquiera están frotados o lisos, sino que se dejan en un estado áspero y sin pulir. Aún así, son firmes y fuertes. Gerald contó que en la guerra contra los galeses en el castillo de Abergavenny, cito, 2 hombres de armas corrían por un puente hacia la torre para refugiarse cuando los galeses les dispararon por la espalda, y con las flechas, que salieron disparadas de sus arcos, realmente penetraron la puerta de roble de la torre, que era casi tan gruesa como la palma de una mano. Gerardo vio las flechas 6 años después, en 1188, aún clavadas en la puerta de 10 centímetros de grosor. Las puntas de hierro sobresalían del otro lado. Guillermo de Braose, favorito del rey Juan de Inglaterra, testificó esa cita. Uno de sus hombres de armas fue alcanzado por una flecha disparada por un galés. Atravesó completamente su muslo, en la parte alta, donde estaba protegido por fuera y por dentro de la pierna con su cush de hierro, y luego atravesó la falda de su túnica de cuero. Luego, penetró la silla de montar y finalmente se alojó en su caballo, entrando tan profundo que mató al animal. Tras conocer el poder del arco galés, Eduardo I usó arqueros galeses e ingleses con éxito contra Sir Guillermo Wallace y los escoceses en Falkirk en 1298. En la Primera Guerra de Independencia de Escocia, hacia 1330, ocurrieron las batallas de Dublin Moor y Halidon Hill. En la Segunda Guerra, liderada por Eduardo III, todos los arqueros eran ingleses. El hijo de Eduardo III, también llamado Eduardo, fue creado conde de Chester a los 3 años y conocido como el Príncipe Negro tras su muerte. Reclutó arqueros de Macclesfield, Cheshire, un condado fronterizo con Gales en el noroeste de Inglaterra. Reclutó arqueros montados para la guerra contra los franceses y entregó contratos sellados a los nobles de su padre para que reclutaran a sus seguidores. Cada noble tenía que reunir un número específico y era responsable si las tropas no llegaban a su destino, cuando se les requería hacerlo. Si se negaban, los nobles perdían sus propiedades y tierras a favor del rey. En medio de la Guerra de los 100 años, ningún arquero podía salir del país sin permiso real, y la exportación de arcos y flechas se volvió ilegal. No tan recto como una flecha. Varios monarcas ingleses emitieron leyes para fomentar la posesión y la práctica con el arco largo rey. Enrique I gobernó primero Inglaterra a inicios del siglo XII. Incluso afirmó que si alguien moría accidentalmente durante la práctica de tiro con arco, no debía considerarse asesinato ni homicidio involuntario. En 1252, Enrique III ordenó que todos los hombres de 15 a 60 años fueran entrenados en tiro con arco. Practicaban en blancos en áreas comunes, como la plaza del pueblo o un campo cercano. En 1363, durante la Guerra de los 100 años, Eduardo III ordenó que todos los hombres aptos practicaran tiro con arco los domingos y festivos, y prohibió, en sus palabras, los juegos vanos y sin valor bajo pena de prisión. Para que el país siempre tuviera una ventaja en las empresas bélicas, con cada hombre apto practicando regularmente. Eduardo sabía que tendría un sinfín de arqueros expertos para elegir cuando llegara el momento de sus guerras. En Historia Social Británica, el historiador G. M. Trevelyan
indicó que durante el reinado de Enrique VII en 1485, cito, disparar a las dianas era fomentado por proclamación y estatuto a expensas de formas rivales de entretenimiento, como el balonmano, el fútbol o el hockey. Para preservar el monopolio militar de Inglaterra sobre la arquería con el arco largo, se mantuvo como un monopolio porque era un arte que no se adquiría fácilmente. Fin de la cita. El arco largo recibe su nombre porque es muy largo, mucho más alto que el hombre medieval promedio, midiendo alrededor de 1,80 a 2 metros de largo. Se necesita muchísima fuerza y presión para tensar un arco largo, ya que la tensión puede alcanzar entre 80 y 150 libras. El buque de guerra de Enrique VIII, el Mary Rose, llamado así por su hermana favorita, la reina de Francia, fue recuperado en los años 70. Tras el hundimiento en 1545, hallaron cuerpos de arqueros en los restos del naufragio. Estos restos óseos mostraron que el lado izquierdo de los hombres habría estado mucho más desarrollado que el derecho. Tenían la columna vertebral deformada y el brazo izquierdo grueso. Algunos huesos estaban deformados, con articulaciones engrosadas en su mano derecha, hombro y muñeca izquierdos. Esto demuestra que habían usado la técnica llamada inclinarse hacia el arco una y otra vez. A diferencia de la ballesta, dominar el arco largo exigía años de entrenamiento dedicado. Al menos 10 para ser maestro en el mejor de los casos. Un arquero podía disparar hasta 10 flechas en un minuto a un alcance estimado de alrededor de 370 metros o 400 yardas, incluso traspasando armaduras de placas a 225 metros. El obispo inglés Hugo Latimer, nacido cerca de 1487, dijo que su padre, un yeoman, le enseñó a tensar el arco y colocar su cuerpo. Me compraban arcos según mi edad y fuerza, y al crecer, estos se volvían más grandes, porque los hombres nunca dispararán bien, a menos que sean educados para ello. Guillermo Gilpin explica el significado de inclinarse hacia el arco en su libro Comentarios sobre el paisaje forestal. En el tiro, dice Gilpin, a diferencia de otros países, él no tensaba el arco con la derecha, sino que la mantenía en reposo. Presionaba todo el peso de su cuerpo en los extremos de su arco sobre la cuerda. De ahí probablemente surgió la frase inglesa de doblar un arco y la francesa de tensar uno. Los arqueros ingleses y galeses fueron sumamente efectivos contra los franceses durante la Guerra de los 100 años, especialmente en las batallas de Eylau en 1340, Crécy en el 46, Poitiers en el 56 y Azincourt en 1415. En Crécy, los arqueros de arco largo mataron a unos 2.000 franceses con solo 50 bajas inglesas. En Azincourt, tanto los arqueros ingleses como los galeses lucharon hombro a hombro y conformaban casi el 80% del ejército de Enrique V. Inclínate. Eduardo el Príncipe Negro, padre de Ricardo II, murió en 1375, dejando a Ricardo como heredero de su abuelo, el rey Eduardo III. Cuando murió, Ricardo ascendió al trono con solo 10 años de edad. Su reinado tuvo problemas desde el inicio, ya que el rey era muy joven al ascender al trono, y necesitaba el consejo de sus tíos, Juan de Gante y Tomás de Woodstock, para guiarlo durante la Guerra de los 100 años que seguía en curso. En 1381, la revuelta de los campesinos causó un levantamiento en Inglaterra tras la peste negra. Las altas tasas de mortalidad significaron que la tierra era abundante y había escasez de trabajadores, mientras que la riqueza de las clases bajas aumentaba. El gobierno quiso volver los salarios a los niveles previos a la peste, lo que causó descontento entre los ciudadanos durante la crisis. El joven rey fue clave en la brutal represión del pueblo. Aunque era hijo y nieto de reyes guerreros, Ricardo prefirió negociar con Francia y terminar la Guerra de los 100 años, en vez de seguir luchando. Esto causó bastante hostilidad entre sus nobles. Y en 1387 Ricardo, quien se pensaba que dependía demasiado de varios favoritos de la corte, fue desafiado por un grupo de aristócratas conocidos como los apelantes del rey. Lograron quitarle el control a Ricardo en una sesión parlamentaria conocida como el Parlamento Implacable, y condenaron a muchos miembros de la corte de Ricardo por traición. Para 1389, el rey había recuperado la mayor parte de su poder, pero no olvidó la traición. En 1398, Ricardo buscó venganza y el parlamento se reunió en la abadía de Shrewsbury. El rey, en un acto que ha sido descrito como propio de un tirano, declaró inválidos todos los actos del parlamento despiadado. Usando su prerrogativa real, Ricardo anunció que a un rey no se le podían imponer restricciones. Rodeó el parlamento con 2.000 arqueros reclutados del Palacio Real de Cheshire, vestidos con librea de corazón blanco. Los arqueros fueron enviados para amenazar cualquier disidencia,
tensando sus arcos de forma intimidante. La crónica de la historia del rey Ricardo II llega a decir que incluso dispararon sus flechas en un momento durante los procedimientos. El rey cedió el poder parlamentario a 18 amigos y se volvió un gobernante absoluto. Esto significaba que el parlamento ya no debía reunirse. Él decidió retomar el poder usando un séquito privado de protección militar después de que Ricardo permitió que la mayoría de sus arqueros se fueran a casa. Pero los que se quedaron iban a todas partes con su rey como su guardia personal. Inclínate y adula. Desde entonces, el rey disfrutó su monopolio del poder y prefirió un nuevo tratamiento. Antes se le llamaba simplemente Su Alteza. Ahora se convirtió en Su Majestad Real. Decían que pasaba horas en su trono sin hablar. Si miraba a alguien, debía inclinarse ante el rey de inmediato. En 1399 murió Juan de Gante, duque de Lancaster y tío de Ricardo, uno de los hombres más ricos de su época. Ricardo tomó para sí las propiedades de Enrique Bolingbroke, evitando que heredara el dinero, tierras y títulos de su padre. Enrique, uno de los lores apelantes, estaba exiliado en Francia. Ya seguro de su supremacía, Ricardo partió en expedición a Irlanda, pero al otro lado del canal, en Francia. En junio de 1399, el duque de Orleans, Luis I, asumió el control de la corte de su hermano mientras el rey Carlos VI enfrentaba una enfermedad mental. Luis estaba descontento con la tregua entre ambos países, así que permitió que Enrique Bolingbroke partiera hacia Inglaterra. Enrique, con unos pocos seguidores, llegó a la costa este y consiguió el apoyo de nobles del norte, asegurando que solo buscaba recuperar su herencia en Irlanda. Ricardo estaba rodeado por sus caballeros, nobles leales y arqueros de Cheshire, así que Enrique encontró poca resistencia mientras avanzaba hacia el sur. Retrasado. Fue casi a finales de julio cuando Ricardo desembarcó en Gales. Abandonado por su séquito, se rindió ante Enrique en el castillo de Flint con la condición de que le perdonaran la vida. De buena gana entregó la corona y fue depuesto. El 1 de octubre de 1399, Bolingbroke fue coronado como el rey Enrique IV de Inglaterra en la abadía de Westminster. 12 días después, se piensa que el rey Ricardo II murió de hambre mientras estaba prisionero en el castillo de Pontefract, posiblemente el día de San Valentín de 1400, aunque hay especulación sobre la manera y la fecha de su muerte. Tenía solo 33 años, según la crónica de Dialacras, que fue escrita en el siglo XIV en una abadía cisterciense en Staffordshire. Cita: cuando el ejército dejó a Ricardo II en Gales del Sur, su guardia de Cheshire mantuvo su lealtad. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete al canal si te gustó el video. Publicamos contenido similar cada semana. Gracias. ¡Feliz Navidad! Nos vemos en el próximo video. Gracias.